Bueno, buenas noches. Hoy arrancamos con este capítulo que se llama La confrontación. Y bueno, habla básicamente de esto que empieza a raíz de el nombramiento de Esteban, de lo que nosotros llamamos los diáconos, y de lo que Esteban era en este avivamiento nuevo que empezaba en la iglesia de Jerusalén. Vamos a hacer una prueba. No sé si ustedes vieron o conocen la lectura pública de la Biblia. ¿Lo escucharon? Sí. La lectura pública de la Biblia es un programa que se pueden bajar en la computadora o en el celular y les propone planes, pero está la Biblia en audio. Y yo quisiera que vayamos escuchando, nos tomamos un tiempito y vamos escuchando la lectura pública de la Biblia. Voy a tratar de que la escuchen. No me di cuenta de traer un amplificador, pero vamos a escuchar el capítulo 6, que es cortito. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, elijan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Muy bien. Este es el capítulo 6 de lo que vemos. Me encanta escucharlo en esta versión porque nos mete adentro del conflicto, nos mete adentro del tema. Y lo que vemos, primero, se llama la confrontación. ¿Por qué? Porque hay conflictos. En la iglesia de Jesucristo siempre van a surgir conflictos. Van a surgir conflictos internos y externos. Y esto surgió en pos de una necesidad humana básica, que fue la alimentación entre los necesitados. Había una marcada diferencia entre aquellos judíos que eran helenistas, que no vivían propiamente en Jerusalén, y los que venían de afuera.
Y las viudas de aquellos de los de afuera se sentían como discriminadas, y es posible que haya pasado eso, pero los apóstoles tomaron una decisión. Todo grupo humano que tenga objetivos precisos e ideales por alcanzar debe necesariamente darse alguna forma de organización. Y el pasaje nos muestra tres cosas: que hay un problema, que hay una propuesta y que hay una solución. El problema era el reparto de la comida en ciertas personas, que no se sentía de la misma manera, no se sentía igual. Entonces, la propuesta de los apóstoles, ¿cuál fue? Llamemos a 7 con algunas condiciones. Tenían que tener buen testimonio, hombres de fe. Y esa fue la solución que a todos les pareció bien. Y ahí aparece la palabra diáconos, que estuvimos tanto viendo en servicio cristiano, que significa por lo regular el que sirve, y es un vocablo que designa a un siervo o empleado en cualquier tarea. Ahora, esto es algo que vimos en servicio cristiano. A lo largo de los siglos, la Iglesia cristiana ha interpretado de diferentes maneras este ministerio de servicio, incluso haciendo una exégesis y aplicación un tanto inadecuada. Se ha utilizado este pasaje para fundamentar el oficio y el orden eclesiástico de los diáconos. Muchas veces se toma el tema del diaconado como una autoridad, y es cierto que es un cargo de honor, es un nombramiento de honor, pero en realidad todo el que sirve es un diácono. Todo el que sirve es un diácono. Dice, tanto el verbo como el sustantivo, según su uso en este pasaje, se aplican a cualquier ministerio de servicio que se lleve a cabo en la iglesia. De hecho, el vocablo se aplica también a los apóstoles, además de a los 7 hermanos designados para una determinada tarea de servicio. Ahora, el crecimiento numérico provocó desatención, y esto llevó al crecimiento de los conflictos. Es normal, suele pasar que cuando hay crecimiento, las cosas se empiezan a desbordar un poco, se empiezan a salir del canal común, y entonces hay que acomodarlo, ¿no? Y se dio lugar a la disensión y a la formación de sus grupos. La tensión entre judíos, hebreos y helenistas alcanzó su pico, pero este conflicto interno fue, dentro de todo, fácil de resolver. Pero había mucho más, ¿no? A ver. La solución: se reunieron todos los discípulos juntos y enfatizaron su papel primario como apóstoles en el ministerio de la palabra de Dios. Presentaron una propuesta: hermanos, que escojan 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles una responsabilidad. Y la propuesta satisfizo a todo el grupo. Esto es importante para nosotros. Cuando vas a buscar a alguien para un consejo, para una resolución, para un problema, para algo en lo que necesitas ayuda, es bueno buscar a alguien que tenga buena reputación, que sea lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, porque te va a ayudar. Que sean responsables, personas responsables, no a cualquiera. No a cualquiera. ¿Sí? Esto fue seguido por señales y gestos simbólicos de la delegación de autoridad, la oración y la imposición de manos. Y acá nos dice el libro, nos cuenta que esta es la primera vez que se menciona la imposición de manos en el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento era un acto simbólico frecuente que se utilizaba para la transmisión de la culpa. Cuando el sacerdote iba a hacer el sacrificio, ponía las manos sobre el animal y transfería la culpa de las personas que estaba ofreciendo el sacrificio al animal. Y era también para la comunicación de bendiciones y para la designación de un cargo. En el Nuevo Testamento cambia esto de la imposición de manos y se ve cómo aparece, por ejemplo, en Hechos 13, cuando envían para una tarea a Pablo y a Bernabé, y dice que oraron por ellos, el Espíritu Santo los llamó, los apóstoles los reconocieron y los envían a la tarea misionera e imponen las manos sobre ellos. También se ve en 1 Timoteo 4:14 cuando el apóstol Pablo lo exhorta a Timoteo y dice: no descuides el don que hay a ti por la imposición de mis manos. Y en el otro dice: no le impongas las manos ligeramente a cualquiera. Le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Perdón. Sí. No descuides el don que recibiste por la imposición de las manos, ¿no? Sí. ¿Cómo tenemos que interpretar eso? ¿Cómo eso? Es literal, es un juego de palabras. Y es un error nuestro de apreciación en lo que es la exégesis del pasaje. No le impuso ningún don espiritual. Es un don ministerial y no es por transferencia. Ella tenía el don. No dijo, no descuides. Exacto. No descuides el don que hay en ti. Decir que ya lo tenía. Por imposición de manos es porque eso fue el hecho, es decir, la muestra visible de que le habían reconocido la autoridad pastoral a Timoteo. ¿Te acordás que yo te puse, oramos y te puse la mano delante de todo el mundo? Bueno, no descuides. Reconocieron públicamente el don que ya tenía. ¿Qué estábamos diciendo? Por ejemplo, cuando mandaron a Bernabé y a Pablo como misioneros, imponían las manos encargándole una tarea. Pablo hizo lo mismo con Timoteo y lo que está diciéndole es: no descuides, no te olvides que te encargamos una tarea y que oramos por vos para esa tarea imponiendo las manos. No porque la imposición de manos te dé algo más, sino que es un reconocimiento de parte de Dios. Estuve revisando el tema de los dones y el pastor explicaba que el Espíritu Santo ya está y entonces tiene que manifestar. Efectivamente. Confirma más esto. Tal cual. Tal cual. Una cosita más, Julia, si me permite. Dale. Perdón. Que a mí me pareció interesante con respecto a los apóstoles que le delegaron a la congregación para que la congregación elija, y en ese punto estaban confiando en el tema de que el Espíritu Santo los iba a dirigir. Exactamente. ¿No? Tal cual. Me pareció bárbaro, me pareció bárbaro también que después eligieron a 7 griegos, cuando la problemática venía del lado de las viudas griegas. Tal cual. También me pareció sabio, ¿no?, de parte de la congregación. Tal cual. Y obviamente porque fueron conducidos por el Espíritu Santo. Si vos te fijás, en la iglesia hoy también esto es naturalmente. Naturalmente la iglesia va viendo a las personas que son de buen testimonio, que tienen sabiduría, que tienen conocimiento de Dios, que tienen palabra de Dios, y de a poco va reconociendo así a las personas. Esto es exactamente lo mismo. Ellos, los apóstoles, delegaron en la iglesia y dijeron: elijan ustedes. Y ellos eligieron justamente a las personas de buen testimonio, que estaban llenas del Espíritu Santo, para hacer una tarea eficaz. Bueno, cuando, por ejemplo, enviamos misioneros, generalmente el día que ya los despedimos, todos extendemos las manos en reconocimiento de que la iglesia los envía, está de acuerdo, que no es algo por su cuenta, sino que es algo con el que la iglesia respalda. Fíjense lo que dice. Es un acto, la imposición de manos, es un acto por medio del cual se pone a alguien en posesión de una responsabilidad para lo cual ha sido designado por la iglesia.
No fue designado por los ancianos, por el pastor, no, por la iglesia. La iglesia decide, todos somos los que tenemos responsabilidad en elegir y ver quién nos preside. Dice, aquí vemos una iglesia que se origina con autoridad, con miembros que participan, que son pecadores regenerados, igual que todos nosotros. Y vemos que actúa democráticamente, todos tienen el mismo derecho de cargas y obligaciones, bajo el gobierno soberano de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. No pierden el objetivo de ganar almas y continuar con la gran comisión. ¿Amén? Bueno, y acá vemos el origen del ministerio de servicio. No son llamados diáconos. Ahí vemos que en Hechos no se les dice diáconos. Después se reconoce esto. Sí se los puede considerar como un antecedente histórico de lo que más adelante fue considerado como el oficio eclesiástico. Su origen espiritual está en que Dios se reserva el derecho de escogerlos a través de su llamamiento especial. Es el Espíritu Santo el que va marcando a las personas con capacidad, con autoridad espiritual. Bien, el significado del ministerio de servicio. La situación social de la época hacía que el concepto de siervo o diáconos estuviese ligado inseparablemente de la condición de esclavo de una persona. Pero la fe cristiana cambió estos conceptos. La palabra designa a aquellos que sirven al Señor y a la iglesia, y esto es importante, sin pensar en ganancia o prestigio personal. Qué bueno esto, ¿no? Es un ministro. Mirá si en nuestro país los ministros no pensaran en la ganancia o en el prestigio personal. Nuestro país sería un cañonazo sería nuestro país. Sin embargo, no es así. En la iglesia, cuando también hay pensamiento en ganancia o en prestigio personal, también pasa lo mismo. La iglesia y el ministerio de servicio. Es la iglesia que reconoce y elige a estos servidores. El diaconado es un gran honor, pero significa también una gran responsabilidad. Esto implica el reconocimiento y demanda de ciertas virtudes, pero también demanda la disposición y humildad de servicio. Cuando hay nombrado un diácono, hay una gran responsabilidad. Pero, ¿qué dijimos antes? Todos somos diáconos. Todo lo que hacemos para el Señor, para la iglesia, lo tenemos que hacer con responsabilidad, con humildad, con una disposición de servicio. El resultado de esto es espectacular. Dice, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos sacerdotes no eran los del Sanedrín, eran sacerdotes que venían a adorar. Se calculaba que había muchísimos, sí. El Sanedrín era la dirigencia, si bien eran sacerdotes, era la dirigencia, pero el ministerio sacerdotal, levítico, seguían funciones, y ellos eran parte de ese staff permanente del templo también, claro. Y ellos eran, digamos, lo podemos hacer en la Iglesia Católica, tienen una similitud con esto, tienen un clero, digamos, que dirige, y hay un clero secular, que son esos curas párrocos o las órdenes monásticas, que están con la gente y no se meten tanto a lo mejor en los temas, digamos, doctrinales o de la iglesia, ni teológicos, sino en el día a día. Ese tipo de sacerdotes eran lo mismo, eran en paralelo a eso. Tal cual, aparte tenían turnos, no es que estaban siempre, a veces venían de lejos y venían a servir al templo por un determinado tiempo, y ahí escuchaban la palabra, ahí escuchaban. Aparte, piensen que no había iglesia, no es que
tenían un templo como tenemos nosotros. Ellos se reunían en el templo, en el patio del templo, y se reunían en las casas. Y el lugar, seguramente en el patio del templo era donde se sentaban y repartían la comida y repartían lo que estaban compartiendo entre todos, porque no es que tenían un templo, no dormían todos juntos, no, pero se reunían ahí porque querían estar juntos, porque el Señor los había reunido, pero aún así todavía no estaban cumpliendo la gran comisión. Todavía no estaban cumpliendo. Y ya lo vamos a ver, ¿no? Porque ahora, para nosotros, es bueno de tanto en tanto hacer una evaluación de la marcha del reino de Dios entre nosotros, con gratitud y alabanza. Miren qué importante esto que dice. Con gratitud y alabanza. Generalmente, cuando se hace una evaluación, se ve con el espíritu de crítica. Se ve la parte que falta, se ve todo lo que para uno está mal. Y hermanos, eso no es así. Eso no es así. Dice, para nosotros tenemos que evaluar con gratitud y con alabanza por las bendiciones recibidas. Si creemos que nos falta, pidámosle al Señor. Nos va a dar mucho más. Pida con fe y lo dará abundantemente, dice la palabra. No con espíritu de crítica, ¿no? La frase, la palabra de Dios se difundía, sintetiza muy bien el balance positivo del ministerio de esta iglesia. La iglesia crece. Cuando dejamos de dejar de lado las cosas que no nos hacen crecer, como la crítica, que a veces la llamamos o la disfrazamos como constructiva. Cuando dejamos de lado eso, la iglesia crece. Empezamos a tener todos un mismo sentir, una misma unidad en Cristo, y Dios empieza a manifestar de otra forma. ¿Qué podemos hacer nosotros? Se difundió la palabra de Dios, tenemos crecimiento cuantitativo, ellos empezaron 120, después 3.000, después 5.000. Se trataba de discípulos, es decir, creyentes que seguían a Cristo de manera militante y comprometida. El número de creyentes aumentaba considerablemente. Este crecimiento notable ocurrió en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué nos dice la realidad? Hay crecimiento en membresía, hay crecimiento en las ofrendas, hay crecimiento en los hogares que se abren para la evangelización y el discipulado. Hay crecimiento en el número de líderes, se van formando nuevos líderes, se van creciendo, van tomando ministerios, van proponiendo cosas para hacer. Va creciendo el patrimonio material de la congregación. Hay crecimiento en el amor fraternal. Este me gusta. Este es el que tenemos más a mano. El crecimiento en el amor fraternal es el que tenemos más a mano para que todo lo demás se desarrolle. Amar al hermano, saludarlo, abrazarlo, darle un beso, preguntarle cómo está, qué problema tiene, por qué puedo orar por vos. El pastor nos mandó esto de orar por 5 personas. ¿Cuántos lo cumplimos? 3. Miren, yo lo cumplí a medias. Yo lo hice corto. Me quedé en 3. Bueno, pero ¿se dan cuenta? 5, no era tan complicado, no era tan complicado. Pero fíjense, el amor fraternal. ¿Cuántos necesitaban nuestra oración? No lo sabemos. ¿Cuántos necesitaban? Por mí han orado. Por mí han orado. Un hermano oró por mí, genial. ¿Viste? Buenísimo. Yo pude devolverle, oré por el hermano también. Pero, ¿cuántos necesitamos? Todos. A veces nos quedamos en no compartir nuestras necesidades. No sé, nos da vergüenza, nos da... ¿Y qué lo voy a molestar para que ore? Dios mío, somos tan tontos a veces, ¿no? Pero el amor fraternal hace crecer
el cuerpo de Cristo. Lo que pasa ¿Eh? es, Marcelo, que hubo una, digamos, como una corriente durante años que si eras evangélico y tenías a Cristo no te podía pasar nada, estabas exento de todo. Entonces es como que si vos decías que te pasaba algo, algo habrías hecho. Eso. Que no lo había. Lamentablemente hay que, Pero bueno, esa mentalidad es la que tenemos que vencer. tal cual. O la otra, dice, está en un problema, pero no diga nada. No diga nada. A veces me ha tocado orar por, decía, venís a orar, está enfermo, tiene un cáncer, pero no sabe. ¿Y cómo oro? ¿Y cómo reprendo el cáncer adelante de la persona si no le decís la verdad? ¿Cómo hacemos? A veces es difícil porque diferenciar entre lo privado y lo secreto, digamos, porque hay cosas que por ahí sí son privadas. Por supuesto. Y otras que parecen un secreto, ¿no? Por supuesto. El resto de la iglesia no se entera, como que no hay problemas en la iglesia, porque es tan hermética que, bueno, si esta iglesia acá a nadie le pasa nada. Sí, por supuesto. Ahora, hay cosas que a veces nos dan vergüenza, ¿no? Nos dan vergüenza, pero no son cosas que generen vergüenza, sino que al contrario, podemos orar y se libera el poder de Dios de otra manera. Sí. En crecimiento en el amor fraternal, Jesucristo, cuando vino, dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido, o sea, lo que se perdió primero al pueblo de Israel, al pueblo de Dios escogido. Y después, cuando rescató lo que se había perdido en nosotros, que era el amor, justamente lo que decía, el amor al prójimo, al hermano, el amor al necesitado, el amor al enfermo, el amor a la prostituta, el amor al ladrón. Una vez que rescató eso, porque era su pueblo, pueblo de Dios, dijo ahora sí, ir a buscar a los que están perdidos. Entonces, es primero sanar a nosotros, el cuerpo nuestro, en justamente, como decimos, Marcelo, creo que te conocí hace un tiempo, pero qué lindo que me diga, che, Gustavo, vení, te quiero invitar a... Por ahí no sabés cantar, porque la verdad que no sé cantar. No, vení, acércate. Y eso es lindo porque decía, me acerco a ver qué pasa. Y por ahí sale Gustavo después cantando, pero hay que romper a veces con esas cosas. Yo muchas veces he abrazado mucho y por ahí se siente como que le voy a sacar la billetera. No, pero sucede, soy así. Pero pasa, entonces digo, y después dirán, bueno, loquito Gustavo, que no lo hago porque claro, el Señor me es el amor, claro. Hay algo que quiero aclarar con respecto a lo que compartíamos recién, ¿no? Hablo de el ocultar, por ejemplo, a veces se oculta a la persona enferma, se le oculta a la persona enferma su situación, y entonces vos vas a orar por la persona y la persona en realidad no sabe. Y eso está. Hay que hacer un trabajo de investigación con la familia o las personas cercanas hasta dónde el paciente Tal tiene la cual. información. Y muchas veces esto de acotar la información tiene que ver con que hay personas, no son todas iguales, y hay pacientes que no se bancan. Y que la comunicación se tiene que dar de a poco. De a poco, con Claro. mucho cuidado, hasta donde pueda el otro. Así todo se puede hacer un montón. Tal cual. Bueno, crecimiento numérico de misioneros, de congregaciones nuevas que se han plantado. ¿Qué podemos esperar del futuro? Crecimiento cuantitativo. El crecimiento trae crecimiento. Una iglesia llena del Espíritu Santo y fiel al cumplimiento de su misión no puede esperar otra cosa que no sea un significativo crecimiento cuantitativo. Lo normal para una iglesia es crecer. Pero también hay crecimiento cualitativo. Una iglesia llena de fe y del Espíritu Santo no separa el crecimiento numérico del crecimiento cualitativo. Esto que estamos incentivando, de formar siervos, de que nos formemos, de que estudiemos la palabra, de que nos capacitemos. Esto es crecimiento cualitativo, y es el resultado directo de la obra de Dios. ¿Es el crecimiento que estamos experimentando un crecimiento integral
Es decir, se da en lo cuantitativo así como en lo cualitativo. Son cosas para ir viendo en la iglesia. Se ve nada más que la cantidad de gente que vos podés ver en el culto. Y en realidad a veces la iglesia crece dando al exterior me refiero fuera del templo, ¿no? Esas personas que van ampliando el reino de Dios y son semilla de una determinada iglesia, pero están empezando a hacer una obra acá, están empezando a hacer otra allá, o sea que ese también está dentro del... No siempre lo vemos, aunque quisiéramos verlo... Vemos nada más que lo que nos reunimos. Y todos quisiéramos verlo acá adentro, ¿no es cierto? Pero bueno, Dios se manifiesta de muchas maneras, y en especial en este tiempo que tuvimos de pandemia, que la iglesia se extendió de una manera que no podemos saber, no la podemos medir. Porque con el tema de la virtualidad, que hoy muchos siguen la virtualidad, que es cierto, lo ideal es que todos estén viniendo y congregando, pero la iglesia se sigue extendiendo en la virtualidad y no lo sabemos nosotros, pero Dios sí lo sabe. Ahora, seguimos, el primer mártir, Esteban, un siervo con personalidad cautivante. En él se ven dos características: la comunión entre Esteban y el Señor Jesús y el testimonio de Esteban al mundo. Acá vamos a leer algunas cositas. Si vamos a impactar el mundo con el testimonio de nuestra fe en Jesús, será necesario que como Esteban mantengamos con él una comunión estrecha que modele nuestro carácter. Y esta personalidad debe ser modelada conforme al carácter de Jesús de Nazaret. ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Nuestro carácter se modela cara a cara con el Señor? En el tiempo íntimo, tomándome el café con el Señor. Me gusta decirlo así, tal vez porque lo hago así. No hay como mi café con el Señor. Es el tiempo donde hablas, donde contás, donde lees, donde estudiás, donde conversás, donde lo escuchás, ¿no? El texto describe a un hombre como alguien lleno de gracia y del poder de Dios. Esto lo resumí mucho, yo no sé si ustedes lo leyeron, pero es imperdible todo lo que dice el libro, ¿no? Al igual de lo que describía al Señor Jesús, en Esteban encontramos a un hombre que compartía el carácter de Jesús, un servidor a las mesas. Decía que era muy similar. Tal cual. Y que era producto de su gran comunión. Tal cual. Una comunión tal con el carácter de Cristo que la impresión que causó en quienes estaban a su alrededor fue de alguien con gran gracia y belleza de carácter, combinada con una fuerza de propósito. ¿Qué hora es? Las 8:02. ¿Se animan? ¿Escuchamos el pasaje? Porque en esta versión es... ¿Cómo la bajamos a esa? Después te lo explico. También está en YouTube. Capítulo 7. Es muy sencillo. Es largo. El sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas esas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta: Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios. Y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac,
Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que... Quiero que nos fijemos primero en una cosa. Acá nos relató esto. El ejemplo de Abraham nos recuerda que significa obedecer a Dios. Abraham salió. Miren lo que les está diciendo. Abraham, creer significa creer en Dios, el ejemplo de Abraham. Esto les está diciendo. Les dice que también significa esperar en Dios, porque él tenía que esperar una promesa. Y significa también comprometerse con Dios. En la circuncisión se comprometió con Dios. Ahora, ¿por qué él empieza desde tan atrás? ¿Por qué empieza con el ejemplo de Abraham, con José? Miren, porque él va en contra de su idolatría al templo, ni siquiera a Dios. Tenían templolatría los sumos sacerdotes, los maestros de la ley. Por eso él dice que rechazaron al justo Mesías, a Jesús, y por eso su devoción ciega al templo. No les permitió reconocer la voz cuando les habló en la persona de Jesucristo. Piensen siempre en esto, templolatría. Sigo Era esclavo en Egipto, con el mensaje. pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre, Jacob, y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Amor en Siquem a un determinado precio. A medida... Paro acá un cachito. Una de las cosas. Dios le prometió una tierra a Abraham. Pero lo único que tuvo Abraham comprado de esa tierra fue la tumba de su esposa. Ahora, Dios no faltó a su promesa. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel heredó esa tierra. Eso por un lado. Segundo, José rechazado por sus hermanos. La primera vez no lo reconocen, pero la segunda vez sí lo reconocen. ¿Qué pasa con el Señor Jesús? Él está diciendo, vino y no le reconocieron, pero en su segunda venida lo van a reconocer. Y pasa lo mismo con Moisés. Seguimos escuchando. Acaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham. El número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y forzó a los padres a que abandonaran sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos. Pero no fue así. Al día siguiente, los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando.
Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nació. Presenta a Moisés, destaca su personalidad, como legislador, estadista, historiador, poeta, profeta, sacerdote, juez y libertador del pueblo. Moisés no solo fue testigo del nacimiento de la nación, sino que en verdad en él y con él nació Israel. Ahora esto me llama la atención. Esteban presenta las circunstancias en que Moisés sirvió a su pueblo. Generalmente se piensa que los ricos y los poderosos son los peores opresores. Sin embargo, la experiencia enseña que muchas veces no hay peor opresor del que surge de las filas de los oprimidos. Moisés quizás esperaba que su propio pueblo lo aceptara como libertador y juez y lo apoyara en su campaña. Pero al día siguiente del incidente con el egipcio, Moisés comprendió que había una opresión interna en el pueblo hebreo que era peor que la externa que provocada por el régimen explotador egipcio. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? A veces queremos hacer cosas y vamos a tener opresión desde el lado de adentro. Y eso no significa que el Señor no esté con nosotros. Seguramente el que está al lado no se da cuenta de lo que Dios te está mandando a hacer. O de cuál es tu misión. Que no te decaigan los brazos. Que no te decaigan los brazos en lo que el Señor te mandó a hacer. Pero a veces vas a tener opresión desde el lado de adentro, de quien vos pensás que no tendrías por qué tener opresión. Pero esas cosas pasan muchas veces en el reino de Dios. ¿Seguimos escuchando? Nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he Así que Dios envió de... Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo. Estás pisando tierra santa. Eso es lo que pasa cuando estamos en comunión con el Señor. A veces cuando estás en tu devocional en serio, no el devocional rápido que haces agarrando la Biblia o el librito, no, el devocional en el cual decidís entrar en comunión con el Señor y el Señor te habla y te dice: mirá, estás en tierra santa, sacate el calzado. Eso te puede pasar en la cocina, en el baño, mientras te estás bañando, mientras estás tomando el café o cuando estás acostado en la cama. Sacate el calzado porque el Señor te quiere hablar. Y más vale que lo escuches porque te va a decir cosas importantes que tenés que hacer. Que tenés que hacer para Él, para el crecimiento de su reino, para el crecimiento de tu vida, de tu familia, para muchas cosas. Pero lo importante es esa comunión con Dios. Y tené por seguro que el Señor te busca. Que el Señor la anhela, dice la palabra que nos anhela celosamente. Él te busca para esa comunión
no te distraigas. No te distraigas. Seguimos. Mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente, cuando le preguntaron, ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Otra vez, Mediante un el ángel que rechazado. se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés. Lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Lo mismo pasó con Cristo. Los había sanado, los había alimentado, había hecho montones de cosas por ellos, pero un día gritaron, crucifícale. Y acá Esteban lo está dejando en claro. El paralelo de estos episodios con el rechazo de Cristo es que los oyentes de Esteban eran culpables y era evidente. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó, para que recibieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito, Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante estos 40 años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al destierro tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. Quiero que pensemos en esto. Ellos tenían templolatría. Sin embargo, Esteban les recuerda, cuando Salomón hace el templo, Dios dice, ¿qué templo me van a construir que pueda contenerme a mí, en donde yo pueda descansar? Si yo hice el cielo y la tierra, Él no habita en templos humanos. Y con esto Esteban estaba volteando esto, que también estaba acusándolo de su amor al templo y no de su amor a Dios. Y ahí ya... Cayó de rodillas gritando,
Señor. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Dice, Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando. Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. otras versiones dicen durmió. Ahí está. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y acá seguimos. ¿Y dónde está? Acá. Encontramos la denuncia de Esteban. El discurso no fue solamente una expresión de las convicciones que palpitan en su corazón, sino de la fe en el Mesías, por quien estaba dispuesto a morir. Sus oyentes no tuvieron problemas en aceptar la primera parte del mensaje, pero cuando Esteban comenzó a denunciar la desobediencia del pueblo, su idolatría e hipocresía religiosa, los ánimos empezaron a cambiar. La inquietud se tornó en enojo cuando el predicador hizo tronar su amonestación. Lo que más les molestó no fue la alusión personal, sino lo que ellos entendían que era una blasfemia abierta contra la Shekinah, la gloria de Dios. Por eso, al oír esto, reaccionaron con una violencia descontrolada en su contra. ¿Qué tenemos para aplicar a nosotros? El Señor Jesús fue enviado como Padre, como juez, como Redentor, como profeta, como mediador. Pero Él mismo señaló a sus discípulos: como me envió el Padre, así también los envío a ustedes, a nosotros. La Iglesia como cuerpo de Cristo en la tierra tiene esta cuádruple misión. Una misión juzgadora, que al igual que Moisés debe orientar o iluminar a la sociedad y juzgarla, porque ella es la sal y la luz del mundo. Como Moisés le dio al pueblo la ley, la Iglesia debe hacer conocer la Biblia, la palabra de Dios que hace falta para obtener una sociedad mejor. Es el manual para saber lo que hace falta, ¿no? También debe denunciar a los opresores de turno. Quiero decirles esto, que tenemos que saber. Cuando hay avivamiento, va a haber persecución. Cuando hay avivamiento, cuando se empieza a extender la palabra y el reino, cuando empezamos a levantar la voz como iglesia, va a haber persecución. Puede ser persecución. Tal vez no tengamos todavía, gracias a Dios, la persecución como la que tuvo Esteban. Pero tengan por seguro que tenemos persecución psicológica, persecución informativa, persecución de muchos tipos. Y va a llegar un momento donde esto no lo vamos a poder usar más. Porque vamos a tener que cuidarnos. Cuando hay crecimiento, va a haber persecución. La Iglesia tiene una misión redentora. Esto significa que la Iglesia debe contribuir a cambiar la vida humana, reconocer la misión redentora que involucra la evangelización integral del ser humano. Y la Iglesia debe trabajar para cambiar la vida humana. La misión por excelencia de la Iglesia es predicar el Evangelio transformador de Cristo. La Iglesia debe ser capaz de decir como Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y nosotros nos tenemos que animar a esto. Tenés que animar a orar por el que necesita. Tenés que animarte a orar por el que está enfermo. No tengas miedo si no pasa nada. Seguramente cuando vos orás, está pasando.
aunque no lo veas. Aunque el milagro no sea como vos esperás, pero tal vez haya conversión de alma que vos no lo ves adentro. Tenés que animarte. Yo me involucro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y tenés que orar. Tenés que orar. Amén. La iglesia tiene una misión profética. El cumplimiento de esta misión profética de la iglesia diagnostica el estado de la sociedad y su propio estado. Para esto cuenta con la Biblia, con el Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que se reconoce pecadora y por ello se arrepiente descansando en la gracia perdonadora del Señor. Por eso denuncia el pecado y señala lo que degrada al ser humano. En definitiva, el cumplimiento de su misión profética, la iglesia anuncia el camino de salvación y tiene una misión mediadora. Debe estar separada del mundo. La iglesia viene del vocablo ekesia, que literalmente significa llamados afuera. La iglesia es la comunidad de aquellos que han sido llamados a salir del mundo para dedicarse en santidad al servicio del Señor. Esta separación es moral y espiritual más que física. Es decir, no nos metemos en monasterio para separarnos, sino que tenemos una separación moral y espiritual. Marcamos la diferencia. No nos sonreímos con el lesbianismo, con la homosexualidad, con el transvestismo, con todo lo que hoy pasa. Sí hay que amar, pero debemos marcar la diferencia, con amor en Cristo, para recibir instrucciones de poder del Espíritu Santo y cumplir la misión. Esto también es una bendición y significa que la iglesia debe testificar al mundo. Su primer mártir fue Esteban. El vocablo griego marture significa testigo. Así que se usa en el Nuevo Testamento para indicar a alguien que testifica. Esto me impactó. Esteban dio testimonio a favor de Jesús, primero con su vida y finalmente con su muerte. Esteban fue mártir antes de que lo apedrearan, porque fue testigo de la verdad. Fue el primer mártir en sellar su testimonio con su sangre. Mártir significa testigo. ¿Sabías que sos un mártir de Cristo? Que todavía no pusiste tu sangre y tu vida, mi vida y mi sangre en favor del Señor. Pero él era mártir antes de morir. Esteban fue un líder de visión con más acción. No dejó de comunicar su visión de manera fiel. El líder de visión más acción se pierde a sí mismo para ganar a otros. Algunos puntos a destacar. La justicia humana que condena como blasfemo a un hombre de espiritualidad y piedad extraordinarias. Cuando tenés comunión con Dios profunda, vas a recibir condenación de afuera. Y le pasó a Jesucristo. Vas a recibir condenación de afuera. Pero las últimas palabras del mártir, Señor, recibe mi espíritu, fueron casi las citas de cosas que dijo Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él permanecía tranquilo, plenamente bajo el control del Espíritu Santo. Otra similitud con Jesús: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. El vocablo ekoimete significa caer dormido. Es una palabra descriptiva del descanso y la calma, en contraste con el dramático de la ira y violencia de la escena. Algunas preguntas. ¿Cómo podemos ser mártires, testigos de Cristo en un mundo tan lleno de confusión y desorden? ¿Cómo mantener la calma y estar firmes en la fe cuando todo se nos parece derrumbarse? ¿Cómo es posible ver los cielos abiertos y la gloria de Dios cuando la crítica
realidad humana de todos los días parece tornarse más patética cada día. ¿Cómo vivir en esta tierra tan llena de sombras? La luminosa visión celestial, bueno, algunas maneras son un buen testimonio ante los demás. Es fundamental en la vida cristiana, ya que es la prueba de autenticidad de nuestra fe y la expresión misma. Fe en Dios. Esta fe está ilustrada en el discurso de Esteban. Para él, Dios es poderoso, fiel, santo, redentor y el Señor de la historia y el juez de su pueblo. Además, está expresada en la actitud de Esteban. Esta es la fe que necesitamos hoy. Una fe que nos ayude a elevar nuestros ojos de los problemas terrenales y fijarlos en la gloria celestial. No mirar tanto así y mirar más así. Que permita ver la gloria de Dios en nuestros propios ojos. Comunión con Cristo. Esteban vivió una comunión auténtica y poderosa con el Señor. Vivió con Cristo como su Señor y murió diciéndole al Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Su comunión con Cristo fue experiencial. Necesitamos este tipo de comunión auténtica y poderosa con el Señor. Esteban fue un creyente lleno del Espíritu y era algo continuo. La frase original del verso 55, estando lleno del Espíritu Santo, esto implicaba que Esteban estaba permanentemente lleno del Espíritu. Es por eso que el juicio estaba iluminado, sus sentimientos estaban bajo control y su voluntad estaba guiada y su vida equipada para el servicio. Voy pronto, ya nos queda poquito. La primera dispersión de los creyentes a lo largo de sus primeros años. La joven iglesia había sufrido algunos intentos de oposición y persecución menores, pero los habían superado con triunfo. Eso es lo que habíamos visto con Nora la semana pasada, ¿no? Y el número de creyentes seguía creciendo. Fue entonces que se produjo una suerte de terremoto que sacudió todo. Lo ocurrido fue una especie de tsunami espiritual, pero las cosas no fueron así. La gran persecución y el gran duelo por Esteban resultaron en un avivamiento. Tenemos que saber que las cosas pueden cambiar de un momento para otro. Siempre. Siempre tenemos que estar conscientes de esto. Que las cosas pueden cambiar de un momento para otro. El pasaje se abre presentando a Saulo bajo una luz bien tenebrosa. Saulo participó del asesinato de Esteban y lo hizo disfrutando de la muerte de Esteban. En aquel mismo día la vida de todos los creyentes en Jerusalén empezó a estar en peligro. La cacería de los cristianos hizo que todos se vieran forzados a abandonar la ciudad y dispersarse, como se dispersa el grano en la siembra. Mientras judíos piadosos se ocultaban de sepultar a Esteban, Saulo causaba estragos en la iglesia. El tiempo del verbo griego da a entender que estaba en una acción continua, lo que muestra que Saulo no se daba descanso en su fanatismo perseguidor. La cuestión es que con gran excitación entraba de casa en casa. En Jerusalén había una sola iglesia de Jesucristo que se congregaba en infinidad de casas particulares. El testimonio se amplió, se incentivó, los que se habían dispersado predicaban y los discípulos se vieron forzados a salir de Jerusalén y a cumplir la gran comisión. Estaban cómodos en Jerusalén, pero algo los hizo salir. La persecución los hizo salir. Dios quiera que no sea la persecución la que nos haga salir. Dios quiere que salgamos por nuestra propia voluntad, búsqueda, capacidad de seguir, de amar al Señor y de cumplir la comisión que Él nos da. ¿Cómo enfrentó la iglesia cristiana la responsabilidad de enviar misioneros a las naciones? Bueno, fue lenta como cualquiera, tuvieron que esperar la gran comisión. Todos se vieron forzados a dispersarse en Samaria,
y después hasta lo último de la tierra. Estos creyentes no tenían el don ni el ministerio apostólico, ni eran apóstoles, ya que el texto es claro en señalar que los 12 se quedaron en Jerusalén. De todos modos, actuaron cumpliendo el mandamiento apostólico de predicar la palabra por donde quiera que iban. Y actuaron como el pueblo misionero apostólico de Dios allí donde entendían que el Señor los había enviado. No tenés que ser apóstol para predicar. ¿Sí? El hombre y la mujer, bueno, con esto termino. El hombre y la mujer promedio pueden ser utilizados por Dios de maneras apostólicas, totalmente aparte del oficio de un apóstol. Las experiencias de los cristianos perseguidos de Jerusalén nos enseña que ya podemos pensar en un modelo apostólico en que no solo unos pocos apóstoles oficiales llevan a cabo la admisión, sino que hoy tenemos un paradigma nuevo y más bíblico, uno que reconoce el ministerio propio de los apóstoles, pero también considera la importancia misionológica de un pueblo apostólico activo. Y acá da algunas características. Las iglesias apostólicas son iglesias cuyo interés primario es alcanzar a todas las personas para Cristo. Están completamente comprometidas con el señorío de Jesús, están compuestas por miembros del cuerpo de Cristo completamente activados y tienen una relación intensa con el Espíritu Santo. Aquí termina nuestro tema de hoy. Quiero que pensemos en esto. Lo que hace el cambio, lo que genera el avivamiento, es tu relación, es mi relación personal con Cristo. Es mi búsqueda de Él, de su persona, de su presencia, buscar que te hable. Dice Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Se sienta a la mesa a tomar un café. Amén. No se lo está diciendo a inconversos, te lo dice a vos, Amén. me lo dice a mí, se lo dice a la iglesia de Cristo. Es la relación que Él quiere tener. Eso es lo que cambia, eso es lo que transforma nuestro entorno primero, transforma nuestra Jerusalén, transforma nuestra casa, transforma nuestra vida y empieza a contagiar Samaria, empieza a contagiar a la familia, empieza a contagiar a los vecinos. Y no importa cómo lo veas, el Señor es el que obra. Amén.